Lo que estás viendo aquí puede ser el futuro de la realidad aumentada. Está hecho con 100% inteligencia artificial generativa, y tú eres uno de los elegidos que aprenderá a hacer esto. Hoy quiero hablarte de Real Time Transformation, que es la tecnología que está impulsando la inteligencia artificial, que básicamente consiste en transformar la realidad que nos rodea en tiempo real. ¿Te suena familiar eso? Sí, es realidad aumentada, pero quizá realidad aumentada del futuro. Así que en este video vamos a hablar de todo esto. Haremos teoría, haremos experimentos y sobre todo combinaremos esta tecnología con el mundo e-commerce. Así que también tendremos negocio. Te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este señor que ves acá es Ronald Azuma, pionero de la realidad aumentada, y en 1997 lanzó una investigación importante para la tecnología inmersiva. Este documento sentó las bases para el concepto de la realidad aumentada. Según Azuma, la realidad aumentada debe combinar lo real con lo virtual. Se debe interactuar en tiempo real y además debe tener anclaje, es decir, que se alinee con la estructura visual para que genere la ilusión. Entonces, con estos tres elementos, podemos decir que esto es realidad aumentada. Este también, y esto también. La gran diferencia es que esta tecnología aprende, proyecta y genera la realidad aumentada en tiempo real. Ahora dejemos de lado los conceptos y pasamos a la acción. Crearemos un prototipo de probador virtual. Ahorita estamos en Adidas, vamos a buscar una ropa interesante, quizá... no es mi estilo, bueno, esa está interesante. Vamos a hacerle clic, copiar imagen y vamos hacia Lucy 2.0. Ahora está en fase beta abierta y podemos probar todos nosotros sin ninguna restricción. Hacemos clic a Try Now. Al entrar a la plataforma veremos dos cámaras, una real, la que estamos viendo en vivo, y otra aumentada. Y abajo tendremos una caja para escribir nuestros prompts, pero también algo interesante es que podemos importar imágenes, así que esto permite crear la experiencia del probador virtual. Será mucho más fina la experiencia si podemos subir imágenes propias, ya lo verás. Para usar la ropa de Adidas, arrastramos la imagen en este recuadro y escribiremos un simple prompt. ¡Listo! Mira cómo se mueve la tela, es tan realista. Y justo, sobre todo funciona con una cámara tan mala como la mía, que está en la laptop. Se entiende correctamente el movimiento y la ropa se pega directamente al cuerpo y sigue ese movimiento tan natural. Es genial con esa forma tan sencilla de hacer las cosas. Ahora probemos con otro estilo de ropa. Básicamente he encontrado una imagen del conjunto de ropa que quiero usar. Vamos a ver qué tal sale. Y aquí estamos. Se me ve un poco más subido de peso. Parece que el rostro está cambiando un poco. Pero el movimiento sigue siendo muy impecable. Se ve muy bueno. Creo que no hay ninguna objeción. Esto sirve para un probador virtual 100%. No hay duda de eso. Probemos con otro atuendo. A ver qué tal sale. Ya sabes, arrastra la imagen y cambia un poco el prompt y listo. Acá estamos nuevamente. ¿Sí? Acá me veo un poco más subido de peso también. Un poco raro. Quizá me falta ajustar un poco el prompt para no alterar el rostro. Aquí tenemos otra variación del modelo. Es muy similar al anterior. Pero esta vez tenemos los lentes de sol puestos. El reloj también está puesto. Cosa que también se ve muy interesante. A ver si cojo los lentes. Pasa como si fueran reales. E inclusive puedes probarte una ropa distinta, que quizá nunca me lo pondría. En este caso es como un estilo japonés urbano. Se ve muy bien. ¿Te imaginas todo esto para el mundo e-commerce? Tan solo unos cuantos clics ya tienes la experiencia lista. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es mejor? Para responder esto, aquí te tengo 4 puntos claves. Primero, el control. Con plataformas como Lens Studio o Effect House, tú defines el resultado. Si una marca te pide el logo exacto, el color preciso, ahí lo tienes. En la otra esquina, con la realidad aumentada generativa, entramos a una caja negra. El resultado es impresionante, sí, pero puede variar cada vez que interactuamos. Segundo, la experiencia. La realidad aumentada clásica nos permite programar botones, físicas, colisiones, partículas, etc.
Por ahora, las herramientas de IA pura son mayormente visuales. No podemos pedirle lógica compleja de interacción, todavía. Tercero, el realismo. Aquí es donde la IA da miedo. En la realidad aumentada clásica, para lograr que la luz, la sombra y la oclusión se vean reales, requiere muchísimo trabajo técnico. La IA, en cambio, alucina la luz perfecta. Entiende cómo se comporta la tela, genera sombras y adapta la perspectiva en segundos. Y cuarto, el desarrollo. Actualmente la realidad aumentada generativa no programamos en el sentido tradicional. Aunque ya empiezan a salir las APIs, es una tecnología aún en pañales. Vamos a hablar de las 3 plataformas que investigué. Comencemos con Crea, una pionera en la creación de inteligencia generativa en tiempo real. Con esta nueva versión vemos ya elementos más realistas y que pueden darnos la ilusión de realidad aumentada. Aquí en los ejemplos tenemos, a ver, esto. Dejo mucho a Prometeo y Bob. A ver, otro ejemplo. Prison Cell. Interesante. Mosaic. Psycho. Uff. Imagínate hacer un tema de algo relacionado a videoclip. Y estamos hablando. Me parezco a cualquier otro actor de los 70s, menos a Michael Jackson. Qué miedo. Luego de hacer varias pruebas con Crea, me puse a pensar si es que podemos generar algo con segmentación. Entonces se me ocurrió hacer algo como bola de fuego, pero solamente la mano. Y esto fue el resultado. Me puse a pensar que esa es la tecnología que buscamos, ¿no? El tema de la realidad aumentada generativa, solamente visualizada o posicionada en una parte del cuerpo. Vamos a probar Descartes con su nuevo modelo llamado Lucy 2. Esto es transformación de objetos en tiempo real. Ahora está en fase beta abierta y podemos probar todos nosotros sin ninguna restricción. Hacemos clic a Try Now. Aquí estamos en vivo. Soy un filósofo y vamos a hablar de filosofía. Los avances son increíbles en el sentido de que podemos crear muchas cosas y hace un año esto no teníamos en la mente. No sabíamos que iba a existir algo con tanta calidad y que por el momento es libre. Está increíble. Uy, mira los ojos. Acá estoy. Mira los ojos. Espero que se haya visto genial. No hay duda que Lucy 2.0 tiene muy buena calidad. Es muy impresionante. Se ve el realismo puro. Pero me puse a pensar que podríamos hacer otros ejemplos, otros experimentos, y encontré una opción relacionada a que tú mismo te pongas un smoking. Y cuando vi ese ejemplo, pensé que esta es la realidad aumentada que necesitamos para el e-commerce. Es decir, en cuestión de segundos presionas un botón y automáticamente te vistes con un smoking. Y era muy realista. Entonces creo que es el camino correcto de utilizar Lucy. Ya tiene un API para poder trabajar y hacer experimentos. Posiblemente sea otro video aparte, depende de ustedes también. Así que participen y comenten. Y quiero mostrarte esta última opción, se llama XMax AI, es nuevecita. Estoy entrando en fase beta cerrada, he tenido la oportunidad de entrar y me ha sorprendido bastante lo que puede hacer. Estoy utilizando la opción llamada BeamX, que te permite agregar objetos como personajes en nuestra realidad, como si fuera un World Tracker, e interactuar con la persona. Es decir, estoy moviendo mi mano y puedo acariciar al objeto, puedo agregar otros elementos y simular que el personaje está delante de mí. Es un proceso muy interesante, es como tener realidad aumentada World Tracker. Pero obviamente está trabajándose todo en tiempo real. Puedes ver un poco de glitch, es cierto, pero creo que es el camino también para experimentar temas de realidad aumentada e inteligencia artificial. Igual dejaré todos los links de las plataformas que he probado en el primer comentario. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Me gusta explorar, experimentar y sobre todo darles información nueva para ustedes. Así que ya sabes, si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.
Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.